Ben. Coño. Se va a grabar, como todas. Después no sé si Vale. le daremos subido o no le daremos subido. Pero bueno, en principio, después siempre hay gente que me la pide. Después, oye, no tendrá grabada la china. Bueno, pues sí. Sí, por certo, que eu ainda, precisamente o outro día, cada Juanjo intentaba entrar e algunha vez intentei, pero non as subides todas, non? Estamos intentándolo subir porque cambiamos la web y no me dijeron cómo se sube a la nueva estupenda web los vídeos, pero ya están en YouTube. Creo que ya lo subí en la cuenta de la academia. Ahora tienen que verse, a ver si lo damos colocado que se vesen xa na página. Hostia, pero temos conta en YouTube, joder. Bueno, por favor. Con la leche. Por favor, non ten que terarse que non tocou a primitiva. Pero desde logo non hai información. Joder. O sea, primeiro cortas o micro, despois... Estamos diciendo que todo el mundo que las ve en YouTube, ya sabes que a partir de 1 millón o 2 empiezan a pagar. De visionados. No, bueno. É con menos de 1 millón. Eu penso que aquí a directiva quedase con pasta, Eu penso que sí. Pregunta a Carlos, que non ten tempo nin de contala. Bueno, son y 6, yo creo que ya está hecho la espera de rigor y si nos importa empezamos ya. Natalia, puedes empezar a poner ya la pantalla para empezar. Los demás podéis apagar la cámara si queréis. Sí. Los micrófonos se los voy a apagar a todo el mundo menos a Natalia y a Antonio. ¿Cómo era la cosa? Tenía primero que abrir la presentación. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Ponerla en presentación ya. Inicio modo presentación. El programa en que tengas la presentación, nada más. Tú abre el programa. Vale. Venga. Y ahora pones compartir pantalla y buscas qué quieres compartir. Ya está. Pues mira, esa no. Esa no. Esa no. ¿Y por qué esta no? Porque estás en el Zoom. Tú tienes que poner y compartes. A ver. Quita esa y pon otra. Espera. Te quito, espera. Te voy a echar fuera para que vuelvas otra vez. Te voy a quitar esa compartición. Hala, prueba otra vez. Ay, aquí está. No lo había encontrado. Ahora, ¿no? El lobo. Ahí está. Lo puedes poner en mayúscula. Después solo vas a quedar tú. Exactamente. Vale. Entonces, Manolo Barros, te voy a desactivar el audio, que estás con audio puesto. Y queda eso. Vale. Entonces, bueno, pues comenzamos dentro de las conversas veterinarias, conferencias que están programadas a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Empezamos hoxe con unha nova charla que vai dar paso a ela, vai a presentar o presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, Antonio Crespo. Pois ao final de terminar a exposición de Natalia, pues podemos formular preguntas ou as inquedanzas que queiran os que están presentes. En principio está todo o mundo co micrófono apagado, mellor casi que estén a cámaras apagadas tamén por tema de anchos de banda, e quedará solamente, pues Natalia expoñendo. Entón, Antonio, cando queiras, eu xa, hasta o final, xa me retiro. Moi ben, pois moi boas tardes a todos e gracias por acompañarnos nesta sesión. Hoxe a ponente vai ser Natalia Botana Rei, como sabedes. Ela é licenciada en veterinaria, en este caso, pola Facultade de Veterinaria de Madrid, no ano 93. É académica correspondente da nosa academia desde novembro do ano 19. E, no seu currículum ten múltiples publicacións relacionadas con autocontrol e seguridade alimentaria, ten premios a comunicacións pola Sociedade Española de Sanidade Ambiental, ten o título de experto nacional en formación da Dirección Xeral de Pesca da Comisión Europea, foi representante das comunidades autónomas na Delegación Española do Comité Permanente da Cadea Alimentaria e da Sanidade Animal, isto en Bruselas.
ten participación en numerosos cursos e numerosos congresos, e a nivel institucional foi xefa de Servicio de Unidade de Innovación en Saúde Pública na Dirección Xeral de Saúde Pública en Santiago de Compostela, xefa de Servizo de Control de Riscos Ambientais na Xefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra. Actualmente é a xefa territorial da Consellería de Sanidade na provincia de Pontevedra, e durante estes anos recientes pois tocoulle lidiar en este caso pois coa pandemia. É unha das veterinarias que está traballando nese eido, é un exemplo dos que facíamos referencia en sesións anteriores, onde moitos compañeiros están traballando e a nivel social pois non se sabe que esas parcelas están ocupadas por veterinarios, entonces son traballos densos, traballos de calidade e que pasan a veces enfocados pola sociedade como que non pertenecen ao noso ámbito profesional. E, bueno, pese a súa xuventude, pois é xa Natalia unha referencia na saúde pública galega. Hoxe vai nos falar, en este caso, pois do vivido nesta etapa reciente da pandemia, a saúde pública no contexto da pandemia e, como decía Moncho, despois as dúbidas que haxa, os comentarios que queiramos facer, pois podemos facelo ao final. Así que, Natalia, moitas gracias polo teu esforzo, tanto a nivel da parte da Consellería como a nivel na parte da Academia de Ciencias Veterinarias, pois polo teu traballo, polo teu esforzo, pasamos a escoitarte. Adiante cando queiras. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. También me gustaría añadir a lo ya comentado por Antonio que también hay otra jefa territorial en Lugo que es veterinaria y que también ha estado durante estos meses formando parte también del comité clínico y bueno, colaborando en la investigación de brotes, detección de casos, cortando cadenas de transmisión y bueno, haciendo lo que podíamos en una situación, la verdad, bastante compleja y que además requirió por nuestra parte un esfuerzo considerable. Bueno, vamos a empezar ya con la charla que vengo a comentaros y bueno, antes de nada daros las gracias por estar aquí. Y bueno, es inevitable que trabajando en salud pública pues no hable de la pandemia. Sin duda estos largos meses pues han dejado una profunda huella en todos nosotros, repleta de experiencias tanto a nivel personal como profesional. En este momento quiero acordarme de los fallecidos y de los que todavía están convalecientes y también de sus familias. La pandemia puso en jaque a todas las sociedades del mundo, tuvo repercusiones en todos los ámbitos de nuestras vidas y al mismo tiempo supuso un gran reto, motivó grandes cambios y además aceleró tanto cambios como otros muchos avances que ya estaban en marcha. Precisamente en estos minutos quiero trasladar lo que supuso para la Inspección de Salud Pública, para veterinarios y también para farmacéuticos, el trabajo que han realizado durante estos meses y además que todavía continúa. El 30 de diciembre, las autoridades de salud de Wuhan comunicaron al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades que había un brote epidémico de causa desconocida en Wuhan, en la provincia de Hubei. El 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la OMS que 27 personas habían sido diagnosticadas con una neumonía de causa desconocida y es que 7 de ellas estaban en estado crítico. La mayoría de estos trabajadores, de estos casos eran trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan. El jueves 30 de enero se celebró la segunda reunión del Comité de Emergencias previsto en el Reglamento Sanitario Internacional en relación con el brote por el nuevo coronavirus en China. Como resultado de estas deliberaciones, el director general de la OMS declaró que el brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, dada la rápida expansión de la enfermedad por un lado y además teniendo en cuenta el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menores infraestructuras sanitarias. En esta fecha, el 30 de enero, la enfermedad ya se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en otros 15 países. Aprovecho para comentar que el Reglamento Sanitario Internacional
constituye la única legislación internacional vinculante sobre salud pública para todos los Estados miembros de la OMS. Tiene como finalidad y alcance prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esta propagación, controlarla y dar una respuesta de salud pública que sea proporcionada y restringida a los riesgos, evitando interferencias innecesarias con el tráfico y con el comercio internacionales. Este reglamento mantiene el principio básico que caracterizaba al anterior, que era del año 69, y es máxima seguridad con mínimas trabas para el tráfico internacional de personas y mercancías. Sin embargo, tiene una serie de elementos diferenciadores con el anterior reglamento, como son que plantea el control de las emergencias y los riesgos en origen, a diferencia del planteamiento previo que se centraba en el control de fronteras. Tiene un mayor alcance al considerar no solo determinadas enfermedades, sino toda aquella situación o suceso que potencialmente entrañe un riesgo, ya sea de naturaleza biológica, radionuclear o química. Establece la obligación de cada Estado de crear, reforzar y mantener las capacidades básicas de salud pública para detectar y preparar una respuesta a todas estas situaciones y sucesos extraordinarios que puedan suponer un riesgo para la salud pública, y además establece también la obligación de notificar a la OMS todos estos sucesos y situaciones extraordinarios. Además, el reglamento establece la figura de emergencia de salud pública de importancia internacional ante estos eventos extraordinarios que se determine que constituyen un riesgo para la salud de otros estados por motivo de la propagación internacional de la enfermedad y que además podría exigir una respuesta internacional coordinada. En este sentido, todas estas actividades propuestas por la OMS y por el Comité de Emergencia ya estaban en marcha en todo el Estado español en coordinación con las comunidades autónomas en estas fechas. Retomando nuestro calendario, para el 1 de enero de 2020, el mercado de mariscos de Wuhan había sido cerrado y se había descartado que el causante de la neumonía de causa desconocida fueran bien o el SARS o el MERS o la gripe aviaria, otras enfermedades respiratorias comunes causadas por el virus con las que se estaba en contacto en los últimos momentos. El 7 de enero de 2020, los científicos chinos aíslan el virus y además realizan la secuenciación del genoma. Esto fue muy importante porque esta secuenciación estuvo disponible para la OMS el 12 de enero y permitió a los laboratorios de diferentes países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. Apenas un mes y medio después de la declaración de emergencia sanitaria de carácter internacional, ya había 120.000 casos en todo el mundo y eran 114 países los que estaban afectados, de manera que el miércoles 11 de marzo la OMS declara la epidemia de COVID-19 como pandemia a nivel mundial. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos el 26 de marzo de 2020. Y en esta situación que nos encontrábamos, con todos los medios bombardeando con todos estos datos y todas estas cifras, conociendo incluso casos de conocidos en que empezaban a padecer la enfermedad, sobre todo en la capital del estado, pues nos damos cuenta que sabíamos que esto podía ocurrir en algún momento y que teníamos que habíamos puesto en marcha o teníamos previsto muchos mecanismos, pero sin embargo, a pesar de todas nuestras previsiones, esto supuso un gran desafío y tuvimos que ir gestionando los acontecimientos a medida que se iban produciendo. De manera que después de 5 olas, con picos de nuevos contagios mundiales diarios entre 600.000 y hasta 900.000, con cerca de o alrededor de 240 millones de casos confirmados y más de 4,5 millones de fallecidos, sabemos que la pandemia ha supuesto un punto de inflexión que ha constituido el detonante o incluso el acelerador de muchos cambios a nivel socioeconómico y científico
y que muchos de estos cambios han llegado para quedarse y que posiblemente determinen una nueva etapa de nuestra era e incluso de nuestra historia. En España, las cifras mundiales se traducen en picos de 40.000 y 60.000 nuevos contagios diarios, casi 5 millones de casos confirmados y cerca de 87.000 fallecidos. Y en Galicia hemos llegado a tener picos entre 400 y 700 nuevos contagios diarios, casi, hoy no he visto las cifras, pero bueno, ayer eran 182.817 casos confirmados y 2.648 fallecidos. Afortunadamente, en el momento que nos encontramos, creo que se puede decir que gracias a la vacuna, España y los países de nuestro entorno encontramos un camino de salida, o por lo menos un camino que minimiza el impacto del virus, tanto a nivel sanitario como económico. Y podemos decir que visualizamos ya la entrada en una fase endémica. No obstante, todavía tenemos una asignatura pendiente, que es conseguir un reparto equitativo de las vacunas a nivel mundial para proteger en condiciones de igualdad a todo el mundo y para evitar estrategias de escape vacunal por parte del virus. En este sentido, la Unión Europea quiere colaborar con el objetivo de la OMS de tener el 70% de la población vacunada a lo largo del año 2022. Según declaraciones de la presidenta de la Unión Europea, se ha exportado desde diciembre de 2020 de la Comisión Europea, se han exportado desde diciembre de 2020 más de 1.000 millones de vacunas a más de 150 países y la Unión Europea ha enviado 80 millones de dosis a países de ingresos medios y bajos a través de la iniciativa COVAX. La presidenta de la Comisión solicitará además la próxima semana en Roma, en la reunión del Foro del Fondo Internacional, que los líderes del G20 se sumen al objetivo. Al día siguiente de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, el jueves 12 de marzo, y sobre esta base, el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta del titular de la Consellería de Sanidad, adoptó una serie de medidas preventivas en materia de salud pública. Se suspenden determinadas actividades, la actividad lectiva y académica en colegios y centros universitarios, la actividad de centros sociosanitarios, la actividad de museos y archivos, y se limita a otras muchas como la actividad deportiva, la actividad cultural y los espectáculos. ¿Cuál era el objeto? Pues el objeto era poner en marcha medidas extraordinarias de distanciamiento social. Y la justificación, pues la situación de riesgo inminente y extraordinario de que se produjera una onda epidémica sensiblemente elevada. ¿Y sobre qué base? Pues en base a los datos publicados en la literatura científica, que indicaban que la pandemia incidía de manera especial en la población mayor de 70 años, y en Galicia un 19% de la población tiene esa edad, y que podía alcanzar tasas de mortalidad de un 2% de los afectados. ¿Y cuál sería el marco? Pues el marco serían las conclusiones del Pleno Extraordinario Urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el número 130, y el marco jurídico vigente en materia de salud pública. La Ley Orgánica 386, medidas especiales en materia de salud pública, la Ley 1486, General de Sanidad, la Ley 33/2011, General de Salud Pública, la Ley 8/2008, de Salud de Galicia. Al día siguiente de este Consello, el viernes 13 de marzo, mediante acuerdo de la Xunta, se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la comunidad autónoma y se activa el Plan Territorial de Emergencias, el Platerga, en su nivel IG de emergencia de interés gallego. El presidente de la Xunta asume la dirección del plan y además todas sus actividades de emergencia. Se adoptaron también una serie de medidas adicionales a las previstas en el día anterior, que suponían la suspensión de la actividad durante 14 días naturales de establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas que no se habían incluido el día anterior, como cines, teatros, circos, salas de bingo, piscinas, gimnasios, pabellones deportivos, balnearios, furanchos. En el caso de restaurantes, bares y cafeterías se indicaba que solo podían dar servicio para realizar entregas en el local y para consumo a domicilio o realizar servicio directo a domicilio. Además,
se suspende la actividad comercial minorista, con la excepción de la alimentación y otras excepciones esenciales que se recogen en el acuerdo, y se habilita el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, que posteriormente fue adoptando, en función de la evolución de la situación epidemiológica, nuevos acuerdos de revisión y adaptación de las medidas. Así llegamos al fin de semana. Yo creo que nos acordamos todos de aquel fin de semana. El sábado 14 de marzo, el Consejo de Ministros se convoca de manera extraordinaria y urgente y aprueba el Real Decreto 463 del 2020 que declara el estado de alarma. Ese Real Decreto se publica ese mismo día y entra en vigor de forma inmediata. Esta declaración de alarma afectó a todo el territorio nacional y aunque su duración inicial se fijó en 15 días, del 14 al 28 de marzo, el propio Real Decreto preveía la posibilidad de prórroga y así fue necesario y se realizó hasta en 6 ocasiones hasta el 21 de junio de 2020. Entre las medidas contenidas en este Real Decreto estaban las que ya conocemos y sufrimos todo, pero bueno, fueron bien adoptadas. La limitación de libertad de circulación de las personas, la suspensión de la apertura al público de un abundante número de locales y establecimientos y una serie de medidas para garantizar el abastecimiento alimentario. Esto se refería en su artículo 15. Con este Real Decreto empezaron 99 días de confinamiento, con la salvedad de aquellos servicios que se declararon esenciales. El 6 de mayo de 2020, contra este Real Decreto, se admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad, que se estimó parcialmente, declarando inconstitucionales y nulos una serie de puntos y también de términos que correspondían a la limitación de libertad de circulación. Serían los puntos 1, 3 y 5 del artículo 7 y los términos modificar o ampliar, que habilitaban al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas cuando los efectos de la declaración de un estado de alarma tienen que contenerse en el decreto que los instaure. Y esta modificación solo puede llevarla a cabo el propio Gobierno, que tendría que ir dando cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que se tuviesen que ir adoptando. De esta declaración de inconstitucionalidad se derivó también la de todas aquellas órdenes adoptadas por el Ministerio de Sanidad que intensificaron o extendieron las limitaciones en él establecidas. Sin embargo, la sentencia lo que se hizo fue reconocer la proporcionalidad de las medidas adoptadas que coincidieron con las aplicadas en los países de nuestro entorno europeo y que consiguieron resetear, por lo menos la primera ola, los niveles iniciales de casos. El domingo 15 de marzo, en Galicia, se reúne nuevamente el CECOP y decretó una serie de actividades de carácter esencial. Y entre ellas fueron, precisamente, las funciones desempeñadas por los servicios de inspección de salud pública. Los servicios de inspección de salud pública de la comunidad autónoma están compuestos por unos 300 efectivos, entre inspectores veterinarios de comarca, mataderos y lonjas, y farmacéuticos también inspectores de salud pública. Para hacerse una idea de la dimensión del sector a efectos de control oficial, está compuesto por 46.820 establecimientos que desarrollan un total de 60.936 actividades censadas. 9 días después de la declaración de actividades esenciales, el 24 de marzo, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda extremar las condiciones de higiene y mantener la realización de controles oficiales en toda la cadena alimentaria, desde la fabricación, almacenamiento y distribución hasta el comercio minorista de alimentos. La ESAN tuvo presente que en el sector de la alimentación esencial y estratégico en aquel momento sería difícilmente asumible una crisis alimentaria, bien derivada de la transmisión del virus a través del comercio de alimentos, bien debido a cualquier otro peligro que en condiciones normales tendría que estar adecuadamente gestionado para evitar su presencia en los alimentos.
Y en este contexto, y para mantener la máxima garantía posible en seguridad alimentaria y ambiental, la Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde de la Dirección Xeral de Saúde Pública elaboró una serie de instrucciones para desarrollar el control oficial de salud pública, tanto para inspección veterinaria como para inspección farmacéutica. Las primeras instrucciones del mes de abril, dirigidas a las jefaturas territoriales, contenían una serie de recomendaciones durante la situación de alarma, pues las medidas ordinarias de higiene y hábitos de higiene que tenían que seguir los inspectores, cómo tenían que actuar ante la sospecha de infección, qué medidas preventivas adicionales se podían adoptar durante las actuaciones, como realizar visitas de manera individual, seguir las recomendaciones y las medidas adoptadas por los establecimientos que se visitaban, rotar lo menos posible el material de inspección y los vehículos, y en el caso de que fuese necesario compartirlos, se proporcionaron instrucciones también para su limpieza y para su ventilación, pues, al inicio y al final de cada uso. Y además se puso a disposición de los inspectores mascarillas, soluciones hidroalcohólicas y batas desechables. Estas instrucciones lo que hicieron inicialmente fue cancelar la actividad programada y priorizar una serie de actuaciones, una serie de sectores y una serie de fases. Fabricantes, envasadores o minoristas, en función de los establecimientos, pues se precisaban en qué ámbito se tenía que actuar. En inspección veterinaria se priorizaron el control de mataderos y lonjas, que tuvo que seguir su servicio de manera ordinaria, las relacionadas con la red de alerta alimentaria, la investigación de brotes de origen alimentario, la autorización previa de establecimientos de productos de origen animal, también las actividades relacionadas con emisión de certificados de exportación o atestaciones sanitarias y la investigación y seguimiento de denuncias en función de su riesgo. Los sectores que se priorizaron fueron el de carne y sus derivados, pescados y moluscos y productos derivados, leche y sus derivados, cereales, comidas preparadas y cocinas centrales y establecimientos polivalentes. Así, los establecimientos que habría que visitar teniendo en cuenta todos estos sectores, fases y actuaciones priorizadas serían establecimientos minoristas teniendo en cuenta el volumen de actividad, industrias alimentarias que trabajasen con alimentos listos para el consumo o con leche cruda, industrias del sector cárnico y del pescado y el resto de establecimientos alimentarios. En el caso de bares, cafeterías y restaurantes, se debía prestar especial atención a los establecimientos que orientasen su actividad al suministro de alimentos a distancia para comprobar que efectivamente realizaban exclusivamente este tipo de servicio y además supervisar las condiciones en las que se estaba desarrollando. En estas actuaciones había que verificar, como habitualmente, el cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria, el correcto mantenimiento de las condiciones generales de higiene y de las buenas prácticas de manipulación y fabricación, el seguimiento de los incumplimientos detectados en anteriores visitas y además se podía requerir a las empresas que remitiesen por correo los registros que fuesen necesarios para agilizar el control presencial. Además, en los establecimientos del sector del comercio minorista había que realizar verificación y asesoramiento sobre la aplicación de las medidas para prevenir la propagación del virus que establecía el artículo 10 del Real Decreto del Estado de Alarma, que concretamente eran que la permanencia de los consumidores era la estrictamente necesaria para realizar la adquisición de productos, que no se consumían productos en los establecimientos, que se evitaban las aglomeraciones y se mantenía una distancia de seguridad de 1 metro, distancia que marcaba el Real Decreto, aunque en nuestras instrucciones se recogía una distancia de entre 1,5 a 2 metros en base a las recomendaciones sanitarias del momento. Además, en los minoristas había que verificar si sus planes específicos observaban la guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial que habían elaborado los Ministerios de Sanidad, Industria, Comercio y Turismo conjuntamente. Y además verificar que estos planes específicos, conforme a esta guía, se implantaban de manera correcta.
En lo que respecta a la sanidad ambiental, también se aplazó la actividad programada y se consideraron prioritarias las actividades de control oficial relacionadas con la investigación también de brotes, o en el caso específico de los inspectores farmacéuticos, los casos aislados de legionela, aquellas actividades relacionadas con la red de alerta de productos químicos, aquellas actividades relacionadas con la autorización previa de establecimientos y servicios biocidas, y también la investigación, como el caso de seguridad alimentaria, la investigación y seguimiento de denuncias en función de su nivel de riesgo. Se priorizaron también una serie de programas de vigilancia sanitaria de las aguas de consumo para verificar que concellos y gestores garantizaban el suministro en condiciones adecuadas. Se realizaron controles de cloro, se verificó la dotación de personal, de medios y de productos para el tratamiento de agua, y además también se realizó una serie de recomendaciones en lo que respecta a la señalización de fuentes con grifo. También otro de los programas priorizados fue el de vigilancia y control de la legionelosis, de gran relevancia, sobre todo en esa situación en hospitales, en residencias y establecimientos de alto riesgo, para verificar que efectivamente se realizaban los mantenimientos adecuados, y además se difundió una nota informativa sobre las recomendaciones de la Consellería de Sanidad, tanto para el sector que controlaba la legionela como para los titulares de establecimientos de riesgo. Otro programa que se priorizó fue el de establecimientos, productos y servicios biocidas. Se mantuvo en contacto con el sector para hacer un seguimiento de un posible desabastecimiento de productos de desinfección. También se priorizaron los trámites de inscripción de estos operadores en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de la comunidad autónoma. Otro programa priorizado fue el de piscinas, y en este caso concreto lo que se hizo fue un seguimiento del cierre temporal, y también se difundieron una serie de recomendaciones que había elaborado la Consellería de Sanidad sobre el cierre temporal de las instalaciones con piscinas cubiertas. El último programa priorizado en sanidad ambiental fue el de sanidad mortuoria, que lo que determinó fue actualizar censos de empresas funerarias, tanatorios, velatorios y crematorios, y también difundir las notas sobre un adecuado tratamiento de los cadáveres en el caso de fallecimiento por COVID. Todas estas inspecciones que se realizaron se codificaron en nuestro sistema informático de gestión de la inspección, que se llama ERME, con un motivo, que es el 90. Así nos permite explotar después los datos. En la tabla que consta en la presentación se pueden observar las inspecciones que se realizaron por este motivo. Sin embargo, este número de inspecciones es una aproximación, ya que muchas de las actuaciones realizadas se codificaron con motivos correspondientes a otras actuaciones que también había que realizar dentro de la priorización establecida por las instrucciones. Además, adicionalmente, hay que considerar las actuaciones realizadas en mataderos, que no recoge el sistema de gestión ERME, y las restantes actuaciones que se realizaron y codificaron con otros motivos siguiendo las instrucciones de la subdirección. A partir de febrero se puede ver en la tabla que se produce con respecto al 2019 un incremento de las inspecciones. Y hasta el 15 de marzo, también aquí es visible, se realizaron 205 inspecciones, y sin embargo después, a partir de la declaración del estado de alarma, se codificaron con código 90 960. Quiero recalcar que no son las únicas que se realizaron por el tema de gestión que antes comenté. Marzo fue un mes complejo para todos, también para los inspectores. Tenían que trabajar en unas condiciones de incertidumbre y temor generalizado. Y a pesar de todo, y pese a no estar claramente definida la verificación de las medidas que se estaban implantando dentro de nuestro ámbito de actuación, que se circunscribía principalmente a la seguridad alimentaria y a programas muy concretos en el ámbito de la sanidad ambiental, la verdad es que los inspectores rápidamente se concienciaron de la necesidad no solo de verificar el cumplimiento de las medidas,
sino de la importancia de realizar un adecuado asesoramiento a los profesionales que todavía seguían proporcionando servicio a la población, incrementándose notablemente el número de inspecciones durante los meses de abril y mayo, como se pueden ver comparando con las realizadas por el mismo código en el año 2019. El 15 de abril de 2020, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo diseñaron la hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de restricción. Y siguiendo esa hoja de ruta, el 28 de abril, el Consejo de Ministros aprueba el plan para la transición hacia una nueva normalidad y el 29 de abril lo aprueba el Congreso de los Diputados. Este plan concibe el levantamiento de las medidas de contención de manera gradual, asimétrica y coordinada con las comunidades autónomas y además adaptable a los cambios que fuesen necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El plan establece una fase 0 y 3 fases de desescalada diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas y por las que se podía transitar en función de la situación epidemiológica de cada uno de los territorios. Además, se preveía que fueran las propias comunidades autónomas las que pudiesen decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 dentro de su ámbito territorial, ya fuesen las diferentes provincias, islas o unidades territoriales que se considerasen. Una vez superada la fase 3, se pondrían fin a las medidas de contención, pero habría que mantener la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía. El 17 de mayo se publica una nueva instrucción dirigida al control oficial de salud pública durante la desescalada y que tenía por objeto establecer un protocolo para reanudar las funciones ordinarias de control oficial y las medidas de protección que se deberían de seguir. El 18 de mayo se habían reanudado todas las actividades de control oficial programadas, auditorías, inspecciones y toma de muestras, y además teniendo en cuenta el escenario previsto por el plan en los diferentes sectores, como podría ser el comienzo de la actividad minorista, la apertura de las terrazas en restauración y de las instalaciones deportivas al aire libre, la apertura de hoteles deshabilitando el uso de los espacios comunes y progresivamente en las distintas fases se fueron incrementando aforos en restauración, el uso de zonas comunes en hoteles y centros comerciales, la apertura de centros deportivos y la regulación del comportamiento en las playas. El Real Decreto 515-2020 prorrogó el primer estado de alarma declarado por el 463 desde el 7 de junio y hasta el 21 de junio de 2020. Y al mismo tiempo estableció el marco para iniciar la desescalada en base a ese plan. Ese Real Decreto establecía en su artículo 5 que la superación de todas las fases previstas determinaría que quedasen las medidas sin efecto. Y en el sexto, que durante el periodo de vigencia de esa prórroga, las autoridades competentes delegadas serían el ministro de Sanidad, bajo la dirección del presidente, y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, quien ostentase la presidencia de la comunidad autónoma. De manera que la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada sería ya en el ejercicio de sus competencias exclusivamente el presidente de la comunidad autónoma, salvo para determinadas medidas vinculadas a la libertad de circulación que excediesen su ámbito territorial. Además, establece este Real Decreto que serían las comunidades autónomas las que podrían decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las distintas unidades territoriales y, por tanto, la entrada en la nueva normalidad. Y de esta manera, y en este contexto que establece el Real Decreto, el Consejo de la Xunta, en su condición de autoridad sanitaria, adoptó el acuerdo de 12 de junio de 2020 sobre las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, una vez superada la fase 3 del plan.
Este acuerdo establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a las necesidades urgentes y extraordinarias y de manera que quede garantizado que la ciudadanía evite comportamientos que generen riesgos y que las actividades que puedan generar un mayor riesgo se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento condiciones de seguridad. En este sentido, procede destacar que las medidas que se adoptaron en el acuerdo del Consello lo que pretendían era un equilibrio entre la necesidad de protección de la salud pública y el incremento en el número e intensidad de las actividades para favorecer la recuperación de la vida social y económica. En este acuerdo también se establece que los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus competencias, serían los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas. Un punto añadido a este acuerdo del 12 de junio por una posterior resolución, el 25 de junio, establece que las industrias agroalimentarias tienen que aprobar un protocolo COVID específico adaptado a sus actividades concretas y teniendo en cuenta los elementos propios o singulares, tales como las condiciones de refrigeración necesarias para el desarrollo de su actividad, o otros elementos que se considere que podrían influir en la propagación del virus. Finalmente, mediante el Decreto 90 del 2020, de 13 de junio, en la comunidad autónoma se declara superada la fase 3 del Plan para la Desescalada y se entra en la nueva normalidad a partir del 15 de julio de 2020. Tras la superación de esta fase, se hizo necesario actualizar el programa P1 de Control General de Establecimientos Alimentarios y con este objeto la Subdirección General de Programas de Control de Riesgos Ambientales publicó esta instrucción, la ISEG 0520, que estableció un protocolo de inspección para el sector minorista de restauración y hostelería. En esta diapositiva pues, se reproducen los ítems que tenían que verificar en restauración y hostelería los inspectores veterinarios. El 3 de junio se añadieron nuevos apartados a esta lista de comprobación. Y en lo que respecta a los servicios de inspección veterinaria de mataderos, el 3 de septiembre de 2020 se les proporcionó la guía para la prevención y el control del virus, elaborada por el Ministerio de Sanidad el 2 de septiembre, con el fin de que trasladasen toda esta información a las gerencias de los establecimientos. Sin menoscabo de las verificaciones que realizaron los servicios de inspección de salud pública, cabe destacar que la Inspección de Trabajo es la que tiene la competencia para verificar si el titular de la actividad económica adopta medidas de ventilación, de limpieza y desinfección, de puesta a disposición de agua y jabón, geles y desinfectantes, la adaptación de los puestos, la organización de los turnos y es además la que tiene la capacidad para no solamente verificar, sino sancionar en caso de ser necesario. Todo esto está establecido en el artículo 7º de la Ley 2 de 2021, que es la que está en vigor en este momento. El levantamiento de este primer estado de alarma no puso fin a la crisis sanitaria, y así se publicó un Real Decreto, el 2120, de medidas urgentes de prevención y contención, que está actualmente derogado por la norma que acabo de comentar, la Ley 2/2021. Y al mismo tiempo las comunidades también fueron adoptando medidas de prevención. En concreto, en la Comunidad Autónoma de Galicia, la respuesta fue el mantenimiento de la declaración de situación de emergencia sanitaria y la adopción de medidas de prevención tanto de carácter general para todo el territorio autonómico como específicas en atención a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Tras el verano y con la llegada del otoño, 2020 comienza a subir la incidencia, camino de la segunda ola, y mediante el Real Decreto 926/2020, el 25 de octubre se declaró el tercer estado de alarma. El segundo estado de alarma se había decretado para responder a una situación muy concreta en la Comunidad Autónoma de Madrid, en 9 municipios,
y su duración fue del 9 de octubre solo al 24 de octubre. La declaración del tercer estado de alarma afectó a todo el territorio nacional y aunque su duración inicial se extendió hasta las 12 horas del día 9 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una prórroga por un periodo de 6 meses, ampliándolo hasta las 12 horas del 9 de mayo de 2021. Conforme a este Real Decreto 926, a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente sería el Gobierno de la Nación. En cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada sería quien ostentase su presidencia. En esta diapo pues, reflejo las medidas que se adoptaron durante el tercer estado de alarma, que todos conocemos bien: la limitación de la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 11 y las 6 horas de la mañana. La autoridad competente delegada podía determinar en su ámbito territorial que se iniciasen entre las 10 y las 12 y que finalizasen entre las 5 y las 7. También la restricción de entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma o ciudad autónoma, la limitación de las agrupaciones de personas en espacios públicos y privados a 6 personas, salvo que fuesen convivientes. También tenía capacidad de reducir la autoridad competente delegada a ese número. Y la limitación de personas también en lugares de culto. En todo este contexto normativo, derivado del estado de alarma vigente y ante la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en toda la comunidad autónoma, se dictó el Decreto 202 de 3 de diciembre, que establece, entre otras, medidas temporales restrictivas de movilidad de entrada y salida de personas durante el puente de la Constitución. Posteriormente, se dictan nuevos decretos para adoptar medidas en todo el territorio de la comunidad autónoma. Y el 16 de diciembre, ante la llegada de la Navidad y para incorporar el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 2 de diciembre, pues se dictan el Decreto 213/2020. Que establece una serie de limitaciones para la celebración de las fiestas navideñas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, después de la Navidad, en enero llega la tercera ola. Se establece una nueva orden, la orden de 26 de enero, que establece restricciones máximas en todos los concellos de Galicia, y se cierran gimnasios, piscinas y establecimientos de restauración, con los mismos condicionantes que anteriormente. Solo podían vender a domicilio o para llevar. Además, los centros comerciales tenían horarios especiales y deberían de estar cerrados durante los fines de semana. Así, durante el mes de febrero y hasta el mes de junio de 2021 se desarrolló una campaña de refuerzo del control oficial para un mejor cumplimiento de las medidas sanitarias que se iban estableciendo. La Dirección General de Salud Pública consideró preciso asesorar y mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias, en especial el control de aforos, la ventilación, las distancias, la utilización de mascarillas, el control de la limpieza y la desinfección. Se establecieron una serie de establecimientos diana teniendo en cuenta el grado de afluencia de personas por el mayor riesgo de transmisión del virus, por ejemplo, centros comerciales, plazas de abastos, hipermercados y supermercados, bares y restaurantes y gimnasios y piscinas. Y fruto de todas estas medidas de restricción que se adoptaron en la orden de 26 de enero, la evolución de la situación epidemiológica fue siendo más favorable y por orden del 25 de febrero se levantan las restricciones y además se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del plan de hostelería segura. Este plan establecía una serie de aforos externos e internos, la obligación de exponer al público una serie de carteles informativos con los aforos, el porcentaje de uso establecido y el aforo resultante de aplicar ese porcentaje,
Y también establecía una serie de reglas básicas sobre la disposición del mobiliario y la obligación de llevar un registro de clientes. El 9 de mayo de 2021, debido a la finalización de la prórroga del tercer estado de alarma, se publica la orden de 21 de mayo y se modifica la de 25 de febrero, que establecía el plan de hostelería segura. La última orden que afectó a la campaña fue la del 25 de junio, que estableció las capacidades máximas para evitar aglomeraciones y garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. Como ven, fue prolija la actividad normativa y esta constante actualización, motivada por la evolución de la pandemia, determinó que se fuesen modificando los establecimientos objetivo. Esto supuso un esfuerzo muy importante para el personal de la Subdirección General de Programas, ya que era el encargado de mantener al día los protocolos de la campaña y las guías para su cumplimentación. Y también el tipo de establecimientos visitados fue evolucionando y al inicio de la campaña, como la hostelería y las instalaciones deportivas estaban cerradas, pues era el aspecto que se verificaba. Y mientras estuvieron cerrados este tipo de establecimientos, lo que se hizo fue priorizar las visitas de inspección a centros comerciales, a plazas de abastos, a supermercados y a hipermercados. Cuando se publicó el 25 de febrero el plan de hostelería, se incrementó sensiblemente el número de establecimientos de restauración que se visitaron y al final, a partir de abril más o menos, más del 75% de las visitas que se realizaron ya fueron a establecimientos de restauración. Durante esta campaña de refuerzo también se codificaron las inspecciones con el código 90, no solo, pero sí que se puede observar el incremento que se produjo de enero a febrero de 2021 con el inicio de la campaña. Además, esta campaña tuvo una repercusión mediática y esto favoreció, por un lado, la difusión de las medidas a nivel de población y de profesionales y además la mejora del cumplimiento de estas medidas. En esta noticia del 23 de septiembre pues, se destaca que los inspectores sanitarios detectaron un 8% de incumplimientos en el plan de hostelería gallego, que entre febrero y junio visitaron 4.896 establecimientos de la alimentación, 584 fueron centros comerciales y plazas de abastos, 2.628 instalaciones deportivas. Se visitaron los que más establecimientos de hostelería, 12.034, y de otros sectores, pues 92. Más noticias en medios, pues está, por ejemplo, del 27 de febrero, a esas alturas, pues se habían detectado un 31% de incumplimientos en 4.000 negocios que se habían visitado, instalaciones deportivas que se habían visitado en ese momento. Además en la prensa escrita, pues hubo un reportaje en el Telexornal y salieron nuestros inspectores desarrollando pues, su actividad cotidiana y mostrando a la población pues, cómo se realizaba una inspección de medidas. Pero no solamente desarrollamos nuestra actividad ordinaria, estas campañas de refuerzo, sino que además colaboramos en la investigación de brotes y en la organización de cribados. Por lo menos en la provincia de Pontevedra, y me consta que también sucedió en el resto de provincias. Esto pues, supuso un apoyo a los servicios de alertas epidemiológicas, en la organización de cribados entre los trabajadores del sector de la alimentación y también en la detección e investigación de brotes en minoristas e industrias de alimentación. Durante los meses de noviembre y diciembre en la provincia de Pontevedra y en base a los sectores y áreas geográficas que el comité clínico iba detectando como susceptibles de riesgo, atendiendo a número y densidad de trabajadores, a las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo, condiciones, ambientes refrigerados o eficientes ventilaciones,
Y aprovechando los registros de industrias y de minoristas, se priorizaron las empresas, se solicitaron los listados de los trabajadores y se remitieron a las correspondientes áreas sanitarias para someter a una vigilancia activa a determinados tipos de establecimientos de mayor riesgo. Y así, bueno, pues se cribaron establecimientos de restauración, de alimentación y determinadas industrias cárnicas y de la pesca. Como ejemplo, entre el mes de septiembre y octubre de 2020 se cribaron a propuesta del Servicio de Control de Riesgos Ambientales, solo en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés, 3.148 trabajadores de industrias de la carne y del pescado y se detectaron a raíz de estos cribados 106 positivos. También se realizaron cribados en otras áreas sanitarias, en Vigo, en el área sanitaria de Santiago, que comprende concellos de la provincia de Pontevedra, de la zona del Deza. En cuanto a la detección de brotes, pues la verdad es que la presencia permanente de inspectores veterinarios en mataderos y lonjas y en otro tipo de establecimientos a veces, aunque fuera esporádicamente, constituye una fuente importante de información al respecto de la detección de casos y brotes entre los trabajadores y además colaboramos en la investigación de estos brotes en el caso de que se produjesen e identificamos puntos débiles en los protocolos de prevención frente al virus. Asesoramos al respecto de las medidas correctoras que procedían en caso de detectar debilidades y además verificamos la eficacia de esas medidas correctoras una vez superado el brote. Y hoy pues parece que se escogió la noticia o la fecha a propósito y la Xunta ha declarado que decae el estado de emergencia sanitaria. Esto será efectivo a partir del 23 de octubre. Nos vamos a quedar con una ley específica para gestionar la pandemia, nuestra ley 8 que modificamos una vez corregido el tema de las vacunaciones. Habrá que mantener las mascarillas en espacios cerrados cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Y el comité clínico, en su reunión 2 veces a la semana, que llegamos a tener casi hasta el mes de agosto, y una vez a la semana a partir del mes de agosto, pues dejará de reunirse semanalmente, pero dejará activa una célula de inteligencia que es el subcomité clínico, donde están pues todos los profesionales que han estado asesorando, evaluando y haciendo seguimiento de las medidas en todos estos meses. En caso de que la situación epidemiológica pues, aconseje un cambio en el estatus o en la situación de Galicia, pues en el estatus sanitario, entonces se activará de nuevo la reunión de todo el comité clínico. Además, a partir del 23 de octubre, que será del viernes al sábado, si veo bien el calendario, incrementarán los aforos hasta el 100% la hostelería y el ocio nocturno también ampliará sus horarios. Y con todo esto, pues muchas gracias por vuestra atención y bienvenidos a la nueva normalidad, pero con sentidiño. Seguimos. Muy bien, Moncho, ¿andas por ahí? Bueno, igual se bloqueou o micrófono a sí mismo. Ben, entendo que se abre agora o turno para facer comentarios para todo aquel que queira. Pois ábrense en principio pois micrófonos e por suposto vídeo tamén para que fagades os comentarios que consideredes oportunos. Sí. Se houber algún problema co micro ou co altavoz avisad, pero en principio Moncho debe de deixar eso aberto. Sí, no sé si me oye ahora. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, Vale. ahora sí. Bueno, pues hay que hacer cualquier tipo de pregunta. Natalia, pues
que abra el micrófono o si no, que lo solicite. Yo en principio creo que todo el mundo puede abrir el micrófono. La vergüenza y esas cosas. Natalia, lo has clavado. Yo no sé si estudió en la historia de la Comunidad Autónoma o de España si se hizo tanta legislación en tan poco espacio de tiempo. La verdad es que ha sido tremendo. Yo creo que no. Bueno, yo me acuerdo de llevar papeles ya no sabías ya qué decreto poner o qué bueno, en el coche va a poder circular. Intenté hacer un resumen, bueno, o un esquema de lo principal, pero se queda mucho en el tintero. Sí, sí, por supuesto, me imagino que sí. A ver, ¿alguna pregunta? La gente es muy tímida. Pues nada, en el chat tampoco tenemos preguntas. Bueno, Natalia, Antonio. sí, máis que nada directamente relacionado coa parte técnica científica, como che parece que se ve desde a propia Consellería de Sanidade a labor dos veterinarios? Dáselle a importancia que realmente teñen ou cada unha ten o seu e non se plantean siquiera eso? No, la verdad yo creo que precisamente bueno, pues, la pandemia ha puesto en valor nuestra labor.